¿Qué tan complicado es para alguien que no proviene de la medicina ser secretario de salud? Pues yo creo que los sistemas de salud se tienen que administrar. Pueden o no ser médicos quienes administren los sistemas de salud. Quien te va a curar en el consultorio y en el quirófano, pues será un médico. Pero quien administra los sistemas de salud puede o no ser un médico. Te diría, de los 34 países miembros de la OCDE, 2/3 partes de los ministros no son médicos. No solo eso, hace 2 semanas estaba en París con el G7 más México, que son Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Inglaterra, y ninguno de los ministros de salud del G7 más México somos médicos. Puede ser un médico, por supuesto, pero creo que la gran complejidad de la salud actualmente representa sobre todo retos administrativos, organizativos, gerenciales, financieros, económicos, actuariales. En ese sentido, se necesita una preparación más integral, que puede ser de un médico, por supuesto, pero hoy más que nunca se necesitan de otras variables para entender el cómo atender la salud de lo que era antes. Mira, en la historia del país, por supuesto que cuando la prioridad era atender las enfermedades infecciosas, un médico jugaba un papel muy importante porque hablábamos de iniciar las fases de vacunación, el cuidar diarreas, enfermedades respiratorias. Hoy, con la dinámica poblacional, con la transición epidemiológica, el tipo de enfermedades que tenemos que atender, con el trabajo que se tiene que hacer, no de curar al enfermo, sino mantener al sano, que traza sobre temas que tienen que ver con agua potable, con drenaje, con carreteras, con nivel socioeconómico, con trabajo en las escuelas, con trabajo en el hogar, con trabajo en el barrio. Son muchas más variables que requieren, otra vez, sobre todas las cosas, de capacidad administrativa, gerencial, de liderazgo, de negociación, de congregar. Las puede tener un médico, por supuesto, pero hoy más que nunca no es necesario. Si el médico lo que es necesario es poder hacer lo otro. Sí. Pero en términos generales para ti, ¿cuál sería el diagnóstico de México con la salud? Mira, yo creo que México está muy bien. México, si lo vemos nada más en términos de lo que México ha crecido en cuanto a esperanza de vida al nacer, cuánto ha disminuido la mortalidad infantil, la mortalidad materna, cuánto han crecido las sobrevidas de temas complicados como los cánceres. En fin, México tiene un sistema de salud que cura. Ahora, hoy la población de México es todavía muy joven. La edad mediana de la población en México son 26 años de edad. Hoy solo el 9% de la población es mayor de 60 años. En 2040, 25% de los mexicanos, 1 de cada 4 va a ser mayor de 60 años, y en 2050 1 de cada 3. Con ese cambio demográfico, con la presión que implica la vejez, pero además con el nuevo tipo de enfermedades, porque otra vez, hoy ya no nos morimos en México por diarreas o enfermedades respiratorias, esas ya son las menos. Hoy nos morimos por enfermedades crónicas no transmisibles. 2/3 partes de las muertes en nuestro país hoy son por enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cánceres y diabetes. Esas enfermedades requieren y por supuesto representan una gran
necesidad de viraje hacia una atención al sistema de salud diferente, muchísimo más concentrado en lo preventivo. En el sector rural, hace 2 o 3 sexenios, me parece, se habían perdido incluso tallas, los niños habían perdido talla. ¿Cómo estamos actualmente? No, México está hoy en otra realidad. La desnutrición infantil está arriba del 10%. Todavía hay un porcentaje de la población que tiene un problema de desnutrición, pero sobre todo, nuevamente, la nueva realidad es atender las enfermedades crónicas no transmisibles, sin olvidar que tenemos que seguir atendiendo esto, pero el salto cualitativo que se ha dado en México con política social, por ejemplo con el programa Oportunidades, que atiende a 6,5 millones de familias con suplementación, pues por supuesto que ha tenido un impacto importante en ese terreno. Hoy más bien tenemos que entender el binomio desnutrición todavía en algunos casos con el fenómeno y la epidemia que estamos viviendo de la obesidad, pero es una realidad diferente ya la que tiene el país. Todavía no podemos bajar la guardia en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades, y en ese sentido pues hay ejemplos muy importantes en donde México en materia de salud pública hace un gran trabajo. Miren, apenas hace 4 meses se dieron brotes de sarampión, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, y hubo transmisión importante. México importó 3 casos, pero no hubo un solo contagio en México, lo que quiere decir que nuestras coberturas de vacunación en cuanto a sarampión están por arriba del 95%, y que además el trabajo de vigilancia e inteligencia epidemiológica pues se hace de manera adecuada, de manera precisa, y en ese sentido yo diría, México, su sistema de salud, lo que podemos es ver el vaso medio lleno. Por supuesto que están claros los retos que tenemos delante y todavía las áreas de oportunidad para seguir mejorando, pero lo que hoy tenemos como sistema de salud y cómo está la salud de los mexicanos, yo creo que en general la podemos ver de manera positiva. Para costear, la medicina privada en México es cada vez más difícil. Desde tu posición, ¿qué consejo le darías a las familias judías que están pasando por esta crisis? Yo estoy convencido que la salud pública y los sistemas de salud pública en este país están hechos para atender a todos, y que todos podríamos atendernos en los sistemas públicos de salud. Nuestros mejores médicos y nuestras mejores instalaciones están en los sistemas públicos de salud. Las instalaciones que atienden a los afiliados del Seguro Popular, que son ya 52 millones de mexicanos, pues van desde el Instituto Nacional de Nutrición, Cancerología, Neurología, Cardiología, el Hospital Infantil de México, el Hospital General, el Hospital Juárez, el GEA González, el Civil de Guadalajara, el Universitario de Nuevo León. Los mejores hospitales y los mejores médicos de este país están en el sistema público. Ahora bien, creo que toda persona tiene derecho a querer pagar su hotelería. Quieres un cuarto solito, quieres televisión y quieres que tus parientes estén en una sala conjunta, que esté junto a ti, que te visiten, todo, pues está bien. Todos pueden pagar un seguro privado y aspirar a esa hotelería, pero creo que en términos de salud y para curarse, creo que los mexicanos tenemos en las instituciones públicas los sistemas adecuados. Quien tenga seguridad social, que tenga IMSS o ISSSTE, o bien quien no tenga y por tanto tenga derecho a afiliarse al Seguro Popular, yo diría que es una cosa a la que todos estamos invitados a poder hacerlo así, y es una reflexión que seguramente a lo largo de los próximos años seguirá prevaleciendo, pero sin quitar el derecho y la lógica que puede tener el buscar la atención privada. No estoy en contra, por supuesto, hacemos operaciones de trasplantes de médula ósea en el Hospital ABC cuando el Instituto Nacional de Pediatría está saturado, y no tenemos ningún problema, al revés, estamos fomentando y trabajando con la salud privada para atender a partir de la salud privada a los afiliados. Lo que digo es que tendríamos que tener muy clara que la salud pública, las instituciones de salud pública de nuestro país son capaces de atender nuestras necesidades de salud. Y
bueno, pues ese es un tema que tendremos que ir modulando y reflexionando en la comunidad en los próximos años. Hoy hay trabajo con algunas comunidades para atender a algunos miembros en las instituciones públicas. Por supuesto que se han acercado a mí desde que estaba en el Seguro Popular para buscar esto, y pues mi invitación es a eso: quien no tenga seguridad social tiene total y absoluto derecho a ser afiliado al Seguro Popular, y eso es para todos, sin distinción de ningún tipo. Va para pobres, para ricos, para cualquier religión, para cualquier raza. Es decir, que es cosa de ir evolucionando hacia el entendimiento que la salud y las instituciones de salud pública en México son capaces de curarnos. ¿Tú llevarías a tu familia a una institución de salud pública? Y sí. Si sí, ¿a cuál? A ver, yo soy afiliado del ISSSTE, pero por ejemplo hoy yo me estoy atendiendo la espalda en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Mi papá ha estado en el Instituto Nacional de Cardiología haciéndose sus chequeos. Por supuesto que yo llevaría a mi familia a... No tendría duda, si tuviera algún tema que tratar con mis hijos, de ir a las instituciones públicas del país. Y repito, estamos en nuestro derecho de poder pagar también un seguro privado si queremos adicionar la parte de comodidades en la hotelería. Me encantó. Pero bueno, pues hay que tener claro que son cosas diferentes. Claro. Si el principal eje del gobierno Calderón es la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué no implementar una cultura para la prevención de las adicciones? A ver, el presidente Calderón ha sido muy enfático en 3 trabajos con respecto al crimen organizado. Por un lado es el trabajo frontal de combate entre la gente que quiere apoderarse de las instituciones de este país. El segundo es el recomponer algunas instituciones del país para que puedan dar fuerza a la legalidad del trabajo que se hace. Y tercero está la reconstrucción del tejido social, y en esa reconstrucción del tejido social por supuesto que está la salud y garantizar la salud, que en la administración del presidente Calderón se ha invertido más que nunca en la historia de nuestro país en salud, mucho más que nunca. Para los 5 años que llevamos no hay quinquenio en la historia de nuestro país donde se haya invertido más recursos de lo que se ha invertido en esta administración, pero además entendiendo que en el tema de las adicciones hay un tema y un componente importante en materia de salud, y en ese sentido tenemos la red más importante de centros Nueva Vida del continente, la red de las redes más importantes del mundo para la atención a las adicciones, así se llaman los centros Nueva Vida, en donde atendemos de manera ambulatoria a los pacientes o a los mexicanos que tienen algún problema o están iniciando con algún problema posible de adicciones, y ahí se les da orientación. Entonces en ese sentido pues hay una reconstrucción importantísima y un fomento importantísimo a la reconstrucción del tejido social, y otra vez se ve sobre todo y como línea fundamental del trabajo de la administración del presidente lo que se ha hecho en materia de salud. En cuestión ambulatoria y en cuestión si un paciente desearía, bueno, no desearía estar internado por menos del 5% de los pacientes que tienen algún problema de adicciones necesitan internamiento. Para los pacientes que requieren internamiento están los centros tanto en el DIF nacional como en los DIFs estatales, los centros de integración juvenil que financia el Estado mexicano, pero además pues tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría y los grandes hospitales psiquiátricos del país para atender los temas de adicciones cuando se requiere el internamiento. Entonces, pues por supuesto que está eso, pero hay que entender y hay que decirlo, como en muchos otros problemas, tanto los problemas de salud mental como los problemas de adicciones, la gran mayoría de los casos se pueden atender de manera preventiva o bien se pueden atender de manera consultiva ambulatoria. Puede haber una buena salud
pública si no existe una economía saludable. Y me refiero también un poco a el esfuerzo que el Estado mexicano tiene que hacer económicamente para hacer rentable, para que las instituciones de salud estén funcionando. Mira, por supuesto que hay una inversión muy importante de todos los mexicanos con nuestros impuestos para poder atender a todos los demás. Es un acto primario de solidaridad en algo que es un derecho humano. O sea, la salud o la protección a la salud está contemplada en nuestra Constitución como una garantía individual, como un derecho humano fundamental. Es decir, si hay alguna razón para conformarnos en Estado, es por supuesto para atender las garantías primarias de esta comunidad que es México. Y en ese sentido, que haya la inversión que se requiera de manera solidaria de todos para todos, me parece fundamental. Segundo, yo diría, y me parece que es bien importante destacarlo, la salud no es un gasto. La salud, en la mayoría de los casos, es una inversión. Tú inviertes en la gente, en gente que tendrá más años de vida productiva, que tendrá más años de vida saludable, en la que pueda participar en la economía y así hacer crecer al país todavía más. Por supuesto, no es un tema nada más económico, es un tema de bienestar y de vida saludable y de vida sana y de vida feliz al final de cuentas. Pero en términos y en la pregunta estrictamente económica, la salud es una inversión. Invertir en la salud le da más al crecimiento económico de un país que si lo visualizaras desde el punto de vista de gasto y si nos alcanza o no nos alcanza. Es sustentable en la medida que estés invirtiendo en la gente y para que la gente pueda desarrollarse de manera efectiva en sociedad.